Bueno, encontrándonos todos presentes entonces, continuamos con las alegaciones de la defensa del acusado, señor. Muchas gracias, señoría. Como anticipé, el tercer periodo dice relación con todo el contexto de la tramitación del boletín 8021, los años 2011 a 2012, que a nuestro juicio se encuentran centrados o caracterizados por tres hechos importantes, que es la salida voluntaria, por petición del mismo, de la Comisión de Pesca del Senado de mi representado, por el hecho de no haber presentado ninguna indicación durante toda la tramitación del boletín 8021 y por haber votado en de las 62 votaciones de las 62 votaciones que hizo, en 61 siguiendo el acuerdo político que había arribado el gobierno de la época, la alianza, digamos, con ciertos senadores de la democracia cristiana, es más el senador Rossi, para efecto sacar adelante la ley larga de pesca o este boletín 8021. Los acusadores han señalado que la salida de la Comisión de Pesca fue más aparente que real, que habría existido una especie de simulación de salir. La verdad es que se encuentra absolutamente acreditado con la documental que fue agregada al juicio, que en agosto del 2011, a solicitud suya, él deja la Comisión de Pesca y es reemplazado por don Alejandro García Huidobro, ¿ya? Cada una de las pocas oportunidades que tuvo que integrar la Comisión de Pesca o eventualmente la Comisión Mixta a propósito del conocimiento de este boletín 8021, fue por la necesidad de tener que reemplazar algún senador de su partido, ¿ya? De la UDI, partido del cual militaba en esa época. Además, se encuentra acreditado que todas las materias que en esas ocasiones en que tuvo que reemplazar algún senador participó de la comisión, se tocaron y se votaron a nivel de comisión asuntos que no tienen importancia para la operativa de Corpesca, que no son atingentes con su declaración o su giro, ¿ya? El señor Orpiz declaró y dijo, y aquí solicito que se tenga presente aquello que ya dije hace bastantes días acerca de tomar lo bueno y lo malo, en el sentido, inclusive las explicaciones que dé, sopesar la veracidad en sus dichos, ¿ya? Y la seriedad también en el sentido de su reconocimiento en lo que le perjudica, ¿ya? Pero él dice, mire, yo me retiré de la Comisión de Pesca por un tema de prudencia, ¿ya? Ya no se trataba, como eran los años anteriores, de instar por la crisis por la solución de una crisis puntual que estaba atravesando la actividad y que afectaba y podía afectar a las distintas personas, los trabajadores y las familias de mi región. Como todos sabemos que en el hecho ocurrió porque Colpesca tuvo que cerrar la planta de Tocopilla, ¿ya? Con las consecuencias que ello conllevan, ¿ya? Pero agrega, pero yo sabía, por la experiencia, estamos hablando de un legislador con más de 20 años de experiencia, que, como se dice, el que se corta en la comisión, ¿ya? Es ahí donde se negocia, es ahí donde se producen los acuerdos políticos, es ahí donde, en definitiva, más allá de lo que uno pueda votar en el hemiciclo o el ejercicio de los discursos cuando les dan la palabra o los votos, es en la comisión técnica, donde efectivamente atendía el procedimiento, la forma en que se genera las leyes, donde se va a negociar. Y se trata
ya en este caso no de una situación puntual de solucionar un problema, sino que una modificación orgánica de todo lo que era la ley de pesca, con las consecuencias que evidentemente todos entendemos que eso implica. Eso significa que mi representado deliberadamente tomó una decisión de no influir mayormente en la elaboración del proyecto, ¿ya? Estamos hablando de muy pocos senadores, solo 5, que conforman la comisión técnica del Senado, y por lo tanto estamos hablando de que cada uno de ellos tiene un alto una alta injerencia en la decisión de cada una de las materias que se tomen. Eso no implica, su señoría, que él debía, evidentemente, o restarse del cumplimiento de las obligaciones que tenía como miembro de su partido y como senador del comité de senadores del partido, ¿ya? Y por lo tanto, si son 8 los senadores, que es el número que tenían en el año 2011 y 2012, y son 14 las comisiones que deben integrar, evidentemente, y es un hecho que resulta innecesario de prueba, se producen estos reemplazos y la necesidad de tener que ocupar temporalmente en una sesión o temporalmente en una sesión el lugar que ocupaba quien era el otro senador titular de esa comisión, porque simplemente no estaba, porque o estaba en una otra comisión que había por un tope horario, o simplemente tenía algún problema personal que le impedía asistir, ¿ya? Y hay una regla entre los senadores del comité, de hecho, que no se niega la ayuda, en el sentido de que si yo pido que me reemplacen, es para evitar que nos pasen la aplanadora, como dijo mi representado, es decir, en pro del partido, en pro de lo que creemos que es la mejor forma de consecución del bien común para el país. Por lo tanto, nos interesa que siempre nuestra opinión como partido esté representada en las comisiones, ¿ya? Y esa es la lógica por qué él no puede abstenerse o no puede dejar de participar cuando solicitan que lo reemplace. No hay un documento que conste formalmente cuando él comunicó al presidente del comité, porque es un tema interno del cual no hay formalidad, que se reemplazara, sino que sacamos la fecha, que es la última intervención que él tuvo en la comisión, que fue el día 3 de agosto del 2011, más bien por cuando vemos que empieza a intervenir o a asistir, mejor dicho, el senador García Huidobro, ¿ya? De la prueba 575B y 368A. Perdón, 675B. No, Sí. 575B, incorporada el 2 de febrero. Esta es la que da cuenta quienes asistieron a la Comisión de Pesca entre el 2009 y 2013. Y de la prueba 368A, que son la nómina de senadores que formaban parte de la Comisión de Pesca entre el 2009 y el 2013, incorporada el 9 de octubre, 9 de octubre sí, del 2019, más de la prueba 368F, que es el impresión de pantalla, el resumen de sesiones celebradas en el año 2011, y la prueba 368I, que es la impresión de pantalla del resumen de las sesiones, pero de lo mismo, pero del 2012, del conjunto de esos antecedentes, que es lo que sacamos como conclusión, que efectivamente ya el día 3 de agosto del 2011 asume y empieza a ocupar el puesto como titular de la comisión, don Alejandro García Huidobro, de ahí en adelante, ¿ya? Mi representado también de esos mismos documentos, queda claro que concurren 5 ocasiones a la Comisión de Pesca a propósito de la tramitación del boletín 8021, que son 3 veces en el mes de agosto, el 7, el 13 y el 29 de agosto del 2012, y 2 veces dos veces en el mes de noviembre, el 13 y el 21 de noviembre. ¿Cuáles fueron, sus señorías, las materias que se conocieron en esas 5 sesiones? Un hecho que acreditamos por el boletín de indicaciones
de la historia de la ley 20.657, que corresponde a la documental de la defensa número 27, que se presentaron 870 indicaciones, de las cuales hubo 300 votaciones, muchas que se declararon inadmisibles, ¿ya? De esas 300 votaciones en comisión, mi representado en esas sesiones que concurrió, reemplazando al señor García Huidobro, votó en 18 de ellas. De esas 18, 15 dicen relación con pesca artesanal, una votación con caducidad de las concesiones de acuicultura, otra de la integración del Consejo Nacional de Pesca, y otra acerca de la integración del Consejo Zonal de Pesca, ¿ya? Por lo tanto, como primer punto, su señoría, queremos ratificar, en el fondo, que por lo menos a juicio de esta defensa se encuentra absolutamente claro que su retiro de la comisión fue real, que las veces que debió concurrir fue solamente por un tema de reemplazos, por la necesidad de su partido, y que además que las veces que concurrió votó temas que no dicen cuestión con el giro de la empresa Corpesca S.A. Desde luego, no porque él así lo haya decidido, sino que simplemente por el azar, porque esos temas se dieron las sesiones que tuvo que reemplazar al senador García. Un segundo punto que nos ha levantado el Ministerio Público en su alocución acerca de este boletín es que señala que se puede apreciar, y esto fue lo que afirmó, un nivel de comunicaciones entre los ejecutivos de Corpesca y mi representado, similar a los que ocurrió entre Miguel Ángel Escobar y el señor Orpiz el año 2010. Se está haciendo referencia claramente a la existencia de ese correo del 20 de octubre del 2010, donde se le envía esta opinión de Corpesca con esta propuesta de indicación, ¿ya? Que dice relación con la ley 20.485, ya me hice cargo en el bloque de la mañana. Entonces, sería como defensa, no podemos sino no compartir esa apreciación, ¿ya? No hay ninguna comunicación en el sentido de la que ocurrió el año 2010, simplemente porque el parecer y la conducta de mi representado, atendido que aquí ya no se trataba de un tema puntual y su decisión de restarse de intervenir activamente en la tramitación de la ley, lo llevó a que simplemente no hay ese tipo de comunicaciones, ¿ya? Lo único que tenemos, su señoría, son contadas comunicaciones pedidas por él, que son 2 o 3 de don Ramón Pino, ¿ya? Que voy a hacer cargo más adelante, que son esta información que le remite un fallo del Tribunal de la Libre Competencia, le remite un resumen de las indicaciones del Ejecutivo y le remite las observaciones a las indicaciones del Ejecutivo, ¿ya? Nada más, ¿ya? No hay ninguna comunicación del tenor, ¿ya? Maricargo más adelante específicamente dice le llegó o no le llegó esta indicación relativa a los artículos 143 y 143 bis. Pero ya que el Ministerio Público trató de poner sobre la mesa la existencia de estas comunicaciones al mismo nivel de cuando estaban de acuerdo para tratar de solucionar el problema de la crisis del Jurel, ¿ya? Quiero tocar un tema. Cuando a mí representado, y esto es importante, no le llegó un documento que fue largamente analizado en cuanto al origen y el contexto que se generó, que es la propuesta ASIMNOR de la Ley Larga de Pesca, ¿ya? La propuesta ASIMNOR corresponde a una propuesta acerca de cómo debería ser la ley o lo que esperaba la asociación gremial acerca de la ley, confeccionada en el mes de mayo del 2011
don Ramón Pino, vimos como él era el que reconoce, que la confecciona, él la hace, él les coloca estas fotos de los barcos de Corpesca y le da sentido a lo que era lo que la asociación gremial, de la cual formaba parte, por supuesto, Corpesca, estimaba de que debería hacerse en la futura ley de pesca. ¿Ya? Esto inclusive antes de que el senador Longueira invitara a todos los partícipes o intervinientes a la gran mesa pesquera para fin de negociar ciertos aspectos de la ley previo inclusive a la presentación. Esta propuesta de la asociación gremial, todos sabemos que fue enviada a doña Marta, en el fondo, ¿ya? Pero no existe respecto de mi representado una antecedente que a él se le haya entregado, ¿ya? No porque tenga nada de malo o especial, sino que simplemente porque esa comunicación de la señora Marta fue a propósito del ISAS Informa, ¿ya? Donde como respuesta al ISAS Informa le remiten en fondo lo que era la propuesta de Asignor, bastante en línea con el Frente de Defensa de la Pesca del Norte, ¿ya? Pero, ¿por qué toco este tema, su señoría? Porque ese documento, que se denomina propuesta Asignor, y como quedó claro lo que declaró el señor Mujica, y como quedó claro también de la declaración del señor Pino, estaba destinado a ser la propuesta amplia, sin un destinatario específico, de Asimnor, de la Asociación Gremial, es decir, de los industriales del norte, acerca de lo que era o lo que ellos estimaban que debía ser la futura ley de pesca. Pero en ese documento encontramos un tema o el germen de un tema que ha sido ampliamente utilizado hasta el cansancio por los acusadores. Es esta forma de redacción imperativa que tienen algunas de las comunicaciones por parte de algunos de los ejecutivos de Corpesca, ¿ya? Se debe, no incluir, rechazar, aprobar, ¿ya? Desde luego, en ninguno de los correos, de las comunicaciones que son estas resúmenes de indicaciones y análisis de las indicaciones, nos encontramos con algún término que diga aprobar o rechazar. ¿Ya? Más bien nos encontramos con Estado no está de acuerdo con el acuerdo político, o sea, cumple o no con el acuerdo político, o fue el acuerdo de la mesa pesquera, ¿ya? Pero aquí bueno, en el fondo, es que este documento que es ajeno absolutamente a don Jaime, ¿ya? Que está hecho mucho antes de que inclusive la ley ingresara, ya vemos la forma de comunicar el lenguaje que tiene don Ramón Pino, ya bastante ingeniero, bastante cuadrado, ya donde las cosas son bastante duras, ya en el sentido de siempre de manera asertiva, muy propio también del señor Mujica, a quien, como el señor Edson nos refirió, lo describían como un patrón de fondo, ¿ya? Por lo tanto, en este documento, mucho antes, ajeno, reitero, nos encontramos con este tono, pero en un documento que no estaba destinado a dar ninguna instrucción a nadie, en la lógica del delito de cohecho del acusador, ¿ya? Es decir, un documento interno para ser usado en la oportunidad que pudiesen, ante quien pudiesen, ya están utilizando esa forma de comunicarse, fondo propia de don Ramón Pino, que todos además tuvimos oportunidad de apreciar durante su declaración, ¿ya? Reitero, ¿ya? Por lo tanto, lo que sigue después, o sea, el mismo don Ramón Pino comunicándose, cuando el Ministerio Público dice, acá está la instrucción, ¿ya? Es lo que nosotros creemos la forma de comunicar sus ideas que tiene este ingeniero, reitero, bastante cuadrado. Nos levanta otro punto también el Ministerio Público, que es que existiría cierta incongruencia incongruencia interna, digamos, en la explicación o en la lógica que tiene la declaración de mi representado, porque dice que a la vez sostendría que siguió el acuerdo político, pero al mismo tiempo dice, pero si siguió el acuerdo político, a la vez dice, pero siguió su parecer, ¿ya?
Entonces dice, existiría un cierto grado de incompatibilidad entre seguir su parecer y seguir el acuerdo político. Eso sería, de partida, un punto muy importante, que es que el Ministerio Público, a nuestro juicio, en esta lógica y en esta argumentación, reconoce lo que nosotros dijimos que íbamos a aprobar, que es que existió un acuerdo político, ¿ya? Vimos videos, leímos correos, diversas intervenciones de senadores, ¿ya? De cuándo se genera el acuerdo político en el Senado para destrabar la ley, cuáles eran las materias que estaban abarcadas en el acuerdo político. Tenemos la oportunidad, tenemos el correo en horas de la noche enviado por una lobista, ese acuerdo de Segov, en el fondo. O sea, tenemos todos los antecedentes o todo lo que abarcó el acuerdo político. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros como defensa, y siempre había sido esa la posición del Ministerio Público, de negar un poco la existencia de este acuerdo político, ¿ya? Pero encontramos ahora que hay un reconocimiento, ¿ya? Un reconocimiento que existe, pero para tratar pasarlo a ilícito este reconocimiento y lo plantea estas dos tesis y dice, aquí hay un contrasentido, por lo tanto no hay coherencia interna, me parece que se está alegando ya. Porque reglón seguido dice, lo que procedía no era seguir el acuerdo político, era inhabilitarse, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Eso sería, ¿a qué voy? Yo creo que este sentido de que hay algo indebido en seguir a la coalición podría estar detrás de seguir la orden de partido, que todos sabemos que están expresamente prohibidas, ¿ya? Pero la verdad es que ese no es el punto, sino que lo que quiero acá es reconocer y resaltar que existe un acuerdo político, y el acuerdo político, yo creo que al tenor de lo que ha referido el Ministerio Público en su clausura, no puede ser negado. ¿Cuál fue la prueba que se rindió? Brevemente, en los otros medios de prueba número 20 están las sesiones 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76 y 77. En esas sesiones, que son sesiones de sala del Senado, que inclusive vimos también los videos en el fondo, hay 65 referencias al acuerdo político, de aquellos que estaban a favor del acuerdo político y aquellos que criticaban el acuerdo político, ¿ya? Además, el hecho que se haya producido un acuerdo político en el mes de noviembre del 2012 fue materia de reportaje periodístico, y para este efecto está la prueba de la defensa número 7 y 8, ¿ya? Que son los diarios del día 22 de noviembre del 2012 de La Tercera y El Mercurio, en que dan cuenta también de la existencia de este acuerdo para destrabar, ¿ya? La Tercera lo dice directamente, dice, el gobierno llega a un acuerdo con senadores de C, ¿ya? También tenemos la declaración del 25 de febrero del año 2020, donde don Pablo Longueira relata con bastante detalle lo que fue este acuerdo. Ya dice, todos los senadores de la Alianza por Chile honraron su palabra y la gran mayoría de la DC también estuvo, ¿ya? O sea, haciendo referencia a quienes lo componían, ¿ya? Además, a nivel de correos electrónicos, de la evidencia material, está el correo del 21 de noviembre, o sea, un día antes de que se publicara ya en la prensa, el que envía Campillay al señor Mujica, acuerdo de CUDI, incorporado el 24 de octubre. Ya el mismo día también hay otro correo de Mujica a Pino, en el fondo acuerdo político, ¿ya? Todos tomados de la evidencia material, ¿ya? De la documental de la defensa número 41, 3 veces P, está el correo de Sinopech al señor Mujica, donde está comparado acuerdo Senado-Gobierno, ¿ya? Y en la documental de la defensa 41, 6 veces N, está un correo de unos días antes, del 8 de noviembre, bajo el asunto acuerdo gobierno-senadores, ¿ya?
Por lo tanto, queda bastante claro, su señoría, que existió este acuerdo. Ya este acuerdo es un hecho de la causa. ¿Y por qué dije un comienzo que no votó en todo siguiendo el acuerdo? Porque la sala del Senado, es decir, cuando efectivamente se ejerce la actividad legislativa, que es en las votaciones, hubo en sala 64 votaciones. Mi representado solo intervino en 62. En 61 de esas votaciones siguió en todo el voto completo de la alianza, ¿ya? O sea, como dijo el señor Longueira, honró el acuerdo político, ¿ya? Y hubo solamente un tema en que votó distinto, que es simplemente un tema que no estaba en el acuerdo político, no eran las materias del acuerdo, en que tiene una votación diversa que está en la página 2282 del Otros Medios de Prueba número 20, y dice relación con una situación de los pescadores artesanales de zonas contiguas, en que mi representado apoya una indicación de la senadora Rincón, ¿ya? Que todos sabemos que la senadora Rincón no fue parte del acuerdo político, es de los senadores de la Democracia Cristiana que no lo apoyó, ¿ya? Por lo tanto, su señoría, cuando debemos llevar esto ya a lo más concreto y aterrizarlo en los 6 aspectos importantes para lo que el Ministerio Público ha denominado instrucciones que habría recibido mi representado, ¿ya? En 5 de esas materias, perdón, en las 6 materias siguió la opinión, siguió el acuerdo político, ¿ya? De esas 6 materias, 5 son absolutamente en contra de la opinión de señor Mujica, de Corpesca y de Asimnor, ¿ya? Y en la otra materia sí existe un acuerdo porque coinciden, que es el tema de las perforaciones, es decir, la excepción a la prohibición de perforaciones aplicables a la 15ª y primera región, ¿ya? Todo este detalle de las votaciones se constata y se puede obtener del análisis de la prueba documental 580, letra A, número 14, que es una planilla elaborada por la Biblioteca del Congreso Nacional con el detalle de las votaciones. Que existiera un acuerdo, la necesidad de un acuerdo político es un hecho de la causa, es un hecho jurídico además, porque se trata de una ley de quórum calificado, y no se tenían los votos necesarios, por lo tanto se necesitaba en el fondo este punto. Señoría, no me referiré a las materias del acuerdo político, ¿ya? ¿Por qué? Porque más bien, más adelante, me parece que están ahí, ya la intervención que tiene en la primera sesión que he referido, creo que en la 67, el senador señor Pizarro, es bastante clara, las enumera las materias que son parte del acuerdo político, ¿ya? Y después los demás senadores las van reiterando, inclusive algunos van agregando algunas que se les quedaron en el tintero, pero de todas maneras creo que más importante es referirlas, porque son bastantes, es ver en definitiva cuál fue la labor o no que tuvo mi representado. O sea, ya hecho este contexto, que su salida de la comisión fue real, que existió un acuerdo político y que él siguió el acuerdo político, eh, me tengo que hacer cargo de otra afirmación que señaló doña Jimena en su intervención, y dice que todas estas opiniones, ¿ya? Y aquí hay dos cosas, dice todas estas opiniones fueron vertidas, ¿ya? Esa fue la terminología que usó, fueron vertidas por parte de mi representado en sus intervenciones, ¿ya? Es decir, a nuestro juicio, no, evidentemente no compartimos esta apreciación, ¿ya? Esta supuesta existencia de instrucciones, y que luego mi representado hubiese intervenido las veces que tomó la palabra, virtiendo, es decir, haciendo suyo y leyendo de tal manera que se incorporen en la historia de la ley algún texto o alguna opinión remitida por Corpesca. En el caso de mi representado eso no es así, ¿ya? En ningún caso. Creemos que eso puede afirmarse. ¿Y por qué? Porque además eso no se puede probar. O sea, de hecho,
La única oportunidad en que podría estar más cerca de probarse fue lo que ya nos hemos referido del 2010, donde explicamos que se equivocaron porque no tuvieron a la vista el boletín del año 2007, que fue el que siguió mi representado para seguir su alocución, ¿ya? Pero reitero, su señoría, en el boletín 8021, doña Jimena en su clausura señala que mi representado habría vertido estas opiniones de Corpesca, pero luego no se ha podido acreditar, porque eso simplemente no existe, una prueba imposible, dónde, de qué manera escrita, de qué manera verbal, sea en sala o en comisión, actuó del modo indicado, sugerido, sea por el Asignor, sea por Corpesca, sea por Mujica o sea por Pino, ¿ya? O sea, no hay ningún antecedente, ¿ya? Además, si hubiese sido así, lo más seguro es que mi representado lo hubiese dicho, ¿ya? En su alocución, pero dijo, ¿sabe qué? No, yo quise restarme de esto, ¿ya? No quise participar. Y eso no restarse y no participar, su señoría, no es lírica, como nos dijo la señora Chong, sino que es algo concreto, ¿ya? Es algo real. No presentó ninguna indicación en la ley larga de pesca, ¿ya? No hay ninguna indicación suscrita por mi representado. Todos sabemos ya el efecto que tienen las indicaciones y las consecuencias prácticas que pueden tener en el sentido de cambiar el sentido de una ley. Tuvimos, su señoría, el cuidado cuando incorporamos la historia de la ley 20.657 y específicamente el boletín de indicaciones, que leímos todas las indicaciones. Leímos evidentemente de manera resumida y solo hicimos presente el apellido de los senadores que la habían presentado, de tal manera de tener absoluta claridad de que mi representado no presentó ninguna indicación. Es decir, si se quiere fundamentar en que este vertido de la opinión en el Senado de Corpesca habría sido mediante indicaciones, ese hecho no se encuentra acreditado. Por otro lado, nos podrían decir, no, es que le enviaron este documento o este borrador de indicaciones que tuvo una larga historia para su concreción, porque viene inclusive del sur y de zona pesca, más que de Corpesca, digamos, de esta asociación de toda de la industria pesquera del país ya, que son las indicaciones 143, al artículo 143 y 143 bis, ¿ya? Que se ha dicho, en definitiva, que fueron enviadas, ¿ya? Eh, el Ministerio Público sostiene, ante la evidencia de que no presentó ninguna indicación, dice, pero le fueron entregadas, ¿ya? Inclusive indagó acerca del hecho de haberse presentado, porque le preguntó a don Francisco Mujica Ortúzar el día 3 de diciembre del 2009 acerca de estas indicaciones, dice, de qué se trataban en el fondo. Son temas de caducidad y de no renovación de las licencias, ¿ya? Un tema nuevo, hay presente que antes eran derechos históricos que se habían transformado en cuotas de pesca en el fondo, y ahora no, se pasan a hacer licencias en el fondo, y que se tienen que renovar y se pueden caducar en el fondo, ¿ya? Esta es la documental 500 letra M a la que está haciendo referencia cuando le preguntan a don Francisco sobre esta materia, y le pregunta y se recuerda si alguna de estas causales de caducidad fueron materia de indicación y salieron en la ley, o sea, en la misma lógica del 2010, bueno, no hizo la indicación, pero logró, a través de Jaime Orpiz, supongo en la lógica del delito de cohecho, que la idea se agregara a la ley. Eso sería el hecho de que Jaime Orpiz no hubiese recibido esta indicación, se encuentra absolutamente acreditado en la causa, ¿ya? En la audiencia en la cual contrainterrogamos al señor Mujica, le exhibimos una serie de mensajes que están en el Outlook de su tomados de la evidencia material número 12, y que son mensajes que todos conocemos cuando el programa nos informa que el mensaje enviado no pudo ser despachado, ¿ya? Que es cuando yo envío un correo
que un hecho de todos que tenemos la experiencia, envié un correo y después me llega un mensaje ese mismo día en la noche o el día siguiente, me dice, este correo no pudo ser enviado, ¿ya? Y don Francisco, atendido obviamente su edad o su conocimiento de lo que es la operativa de un sistema Outlook, no sabía mucho de lo que yo le estaba preguntando, pero sabía, sí, eso me llegaron a mi casilla, por lo, los puedo reconocer, ¿ya? Como complemento también de estos problemas, por llamarlo tecnológicos, que tuvieron los ejecutivos de Corpesca en ese periodo, que es precisamente cuando el señor Mujica o Francisco recibe este tema que viene de Zona Pesca, o sea, a nivel gremial, con la idea de ser presentado el ministro, pero él toma y se lo envía a don Jaime Orpi, ¿ya? Sin ningún comentario, lo rebota, pero tenemos el correo de Nicolás Bukasovich, del día 3 de septiembre del 2012, asunto problemas con el servidor, también tomado de la evidencia material número 12. El día siguiente, el día 4 de septiembre del 2012, un nuevo correo de don Nicolás Bukasovich, trataré de reenviarlo, ¿ya? Nuevamente nos encontramos con de la evidencia material número 12, que el día 3, el día 4, y el problema recién se pudo solucionar el día 7, es decir, justo en este periodo en que el señor Mujica había recibido de Zona Pesca este material. O sea, después se pudo solucionar, que fue el día 7 de septiembre, donde hay un correo que lo recibe saliente de Mujica y entrante a Mujica, o sea, él mismo se lo envía, donde dice, es una prueba, ¿ya? Es decir, le informó don Nicolás, que era el encargado de las comunicaciones en Corpesca, que se había solucionado el problema, y como todos lo hacemos cuando nos dicen eso, al otro día en la mañana, don Francisco se manda el mismo un correo para saber si el correo había salido, ¿ya? Por lo tanto, insisto, no existe y no es efectivo esto que me he representado virtió la opinión de Corpesca en sus intervenciones o mediante indicaciones, no presentó ninguna indicación, y la única indicación que le fue remitida, que viene de este origen gremial, por llamarlo de alguna manera, que tiene, existe la duda que hubiese efectivamente salido del computador del señor Mujica. Y desde luego, su señoría, no hay ningún feedback. Al igual como ocurrió el 2010, ningún feedback, ninguna respuesta de parte de Jaime Orpiz, como nos dijo la Jimena, un Go Team, vamos equipo, no hay nada de eso en el fondo, simplemente no lo recibió, tampoco se fue recibido en la casilla, porque el Ministerio Público levantó la casilla Gmail y no están estos correos. Por lo tanto, no es efectivo que ni siquiera hubiese recibido. El acusador después nos lleva a 3 temas, dice, me sabe que en vez de tratar los 5 temas, que son los temas importantes para Corpesca, solo vamos a tratar 3, y toca licencias, licitaciones y perforaciones, como eligiendo los temas que son, supongo, más proclive o cuyo análisis uno podría determinar, sabe que aquí hay un indicio, aunque sea lejano, de que hay una conducta de venta del acto por parte de mi representado, ¿ya? En cuanto al plazo de las licencias, su señoría, y valga una aclaración previa, los 3 temas, plazo de las licencias, licitaciones y perforaciones, los 3 temas fueron objeto de los acuerdos políticos, ¿ya? En cuanto al plazo de las licencias, la acusación señala que mi representado, dice textualmente, dice el artículo 26A, que establece el plazo de duración de las licencias en 25 años renovables, habría recibido una instrucción en tal sentido, porque sin ser lo ideal es el límite mínimo aceptable. Y se instruye, y eso es lo que dice, se instruye, eso dice la acusación, para rechazar las indicaciones que buscan reducir la duración y el carácter renovable. Y después se afirma en la acusación que mi representado en la 70ª sesión extraordinaria del 22 de noviembre
interviene, reproduce los argumentos de la minuta y vota a favor de las licencias por 25 años renovables. El correo que hace referencia el Ministerio Público es de observaciones a las indicaciones que confeccionó el señor Pino, que es un correo del día 8 de noviembre, que fue acompañado bajo la prueba 396, letra K. Su señoría, eso es lo que dice la acusación. Veamos qué se probó en el juicio, ¿ya? Porque la verdad es que en el juicio se probó algo absolutamente distinto, ¿ya? La historia de la ley da cuenta de que nunca llegó el plazo de 25 años a votarse a la sala, ¿ya? El Ejecutivo presentó la indicación 198 en que se reduce de 25 a 20 años el plazo. Es decir, cuando dice esto es lo mínimo aceptable, nosotros pensamos, bueno, si la indicación y la instrucción era vota rechazo cualquier cosa que sea menos de 25, mi representado tendría que haber votado en contra de la indicación 198, que en definitiva fue la que estableció o modificó el plazo de 25 a 20. La verdad, su señoría, es que eso no ocurre, ¿ya? La sesión posterior y después en particular en sala se votó y mi representado, siguiendo el acuerdo político, aprobó o votó a favor del establecimiento de las licencias por un plazo de 20 años, ¿ya? Y por lo tanto no resulta cierta la afirmación contenida en la acusación de que mi representado actuó del modo que se le había instruido. O sea, no se le instruyó, porque ya sabemos que, o ya nos hemos referido que ese correo del señor Pino son solamente observaciones, no son instrucciones, ya es la opinión, pero no es el acto que se le encarga. Y por otro lado, lo que ocurrió demuestra que esto no fue así. Y además que esta materia del plazo sea objeto de el acuerdo político se encuentra acreditada con la intervención del senador señor Pizarro en la página 2014 de la historia de la ley 20.657, que corresponde al otro medio de prueba número 20, donde dice: señor presidente, por su intermedio, quiero solicitarle de nuevo al señor ministro la ratificación de las indicaciones que tienen que ver con artículos respecto a los cuales los senadores de distintas bancadas, tanto de gobierno como de oposición, no todos, vuelvo a aclararlo, hemos estado conversando con el Ejecutivo y sobre las que en principio, hasta donde entiendo, habría acuerdo. Después dice, en realidad los puntos planteados son 7. Hay una modificación relevante al artículo 26A. El artículo 26A, la modificación que se está refiriendo el senador Pizarro, es la modificación a 20 años del plazo de las licencias. Eso sería, por ende, no hay instrucción. Nunca se votó los 25 años. Mi representado, al revés, votó a favor del plazo de 20 años porque eso había sido objeto del acuerdo político. Segundo tema levantado por el Ministerio Público, las licitaciones, ¿ya? En la acusación se señala que el artículo 27 introduce las licitaciones de un 15% de las licencias. Dice, si bien la empresa está contra las licitaciones, se señala el documento adjunto al correo electrónico hecho llegar al senador, instruyendo en este sentido al senador Ortiz que comillas, el esquema de licitaciones incorporado en las indicaciones, paréntesis, máximo 15%, constituye la máxima concesión que se podría entregar en pos del acuerdo político, entendiéndose como un solo paquete de indicaciones. Su señoría, después agrega el senador en la sesión 76ª, o sea, del martes 27 de noviembre del 2012, interviene, en el fondo, quedando así en definitiva la ley. ¿Qué ocurrió, su señoría, en la realidad? Esto yo creo que es tapar el sol con un dedo. Olvidaron el Ministerio Público que en la tramitación de la ley, efectivamente, desde un comienzo, lo que
los ejecutivos de Asimnor estimaron que había sido una traición de parte del señor Longueira, es que siempre desde el origen de la ley se estableció o venía la idea de establecer unas licitaciones en relación al rendimiento máximo sostenible, ¿ya? Esa idea de que el 15% de las licencias, cuando se llegase a un porcentaje de ese rendimiento máximo, se licitaran, fue el que venía originalmente en la ley. Eso fue lo que se eliminó y se votó en contra en la Cámara de Diputados, es decir, cuando sube al Senado, viene sin licitaciones la ley, ¿ya? Pero el Ejecutivo ingresa, ¿ya? Ingresa por la vía de una indicación, renueva lo que es el planteamiento del 15% de licitaciones en relación al rendimiento máximo sostenible. Pero, su señoría, aquí viene el punto, es que en esas indicaciones posteriores a las primeras que hace el Ejecutivo en la segundo trámite constitucional, agrega las licitaciones a todo evento del artículo tercero transitorio, ¿ya? Es decir, tenemos las licitaciones que pueden o no producirse del 15% si se llega a un tema de rendimiento, o sea, un tema biológico, y tenemos las a todo evento, a los 3 años, a menos que la pesquería esté colapsada, ¿ya? Este conjunto de un tipo de mecanismo de licitación y otro mecanismo de licitación a todo evento, nunca fue aceptado por Asimnor, por Corpesca, ni por el señor Francisco Mujica Ortúzar, ¿ya? Y en la lógica del Ministerio Público, mi representado tendría que necesariamente haber votado en contra. ¿Por qué? Porque la instrucción no era solo aprueba este 15%, que es el único, sino que para aprobarlo no tiene que modificarse nada más, un solo paquete. Supuestamente esa es la instrucción, ese es el acto vendido. Ya el señor Mujica, que nunca aceptó las licitaciones, había dicho en agosto del 2012, cuando interviene en la Comisión de Pesca el Senado invitado, que la licitación de las licencias de pesca tienen un carácter expropiatorio respecto a los actuales actores, ¿ya? Y agrega que el proyecto aprobado por la Cámara, es decir, sin licitaciones, es considerablemente superior al presentado por el Ejecutivo, está hablando en el Senado, manifestando su interés por la aprobación en iguales términos, ¿ya? En los correos del señor Pino, reitero, la indicación es esto es lo máximo, pero como un paquete, ¿ya? Es bien parecido al procedimiento abreviado que años después llegó con doña Jimena el señor Mujica, como un solo paquete, sin mover nada, ¿ya? Señoría, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el senador votó a favor del 15% de acuerdo al rendimiento máximo sostenible y votó a favor del 15% de las licitaciones a todo evento, ¿ya? Por lo tanto, su señoría, resulta evidente que en esta materia tenemos dos posibilidades, ¿ya? O no hubo nunca una instrucción, por lo tanto no hubo cohecho, o mi representado estafó al señor Mujica, ¿ya? Y le cobró por algo que no pensaba hacer, ¿ya? Lo engañó, ¿ya? Nosotros creemos que esa lógica es absolutamente insostenible, ¿ya? Aquí lo que hay es la actuación de un senador siguiendo un acuerdo político. Su señoría, además, en el tema de las licitaciones a todo evento se produjo algo más importante, que es lo siguiente. Este tema se terminó resolviendo en la comisión mixta. Ya sabemos, por el conocimiento que adquirimos durante el juicio, qué es la comisión mixta. ¿Quiénes van a la comisión mixta? ¿Ya? Van 5 y 5, o sea, todos los de acá del Senado y 5 elegidos de la Cámara. Y tienen que ser aprobados, donde cada uno de sus votos vale 1, ¿ya?
Y en la comisión mixta, ¿ya? Se conocen las licitaciones a todo evento, su señoría, y son aprobadas por 7 votos contra 3. Primero uno decía, bueno, ¿qué importa eso? Su señoría, los votos que fueron determinantes para aprobar las licitaciones a todo evento fueron de los 2 senadores del norte, del senador Rossi y del senador Orpiz. Si ellos se daban vuelta, y es decir, supuestamente siguiendo instrucciones de el señor Mujica, no debemos olvidar que el señor Rossi estuvo investigado en esta causa, si ambos se daban vuelta y seguían supuestamente las instrucciones, significaba que hay empate de votos, 5-5, y el empate en la comisión es el rechazo de las licitaciones a todo evento. Por lo tanto, su señoría, no solamente, y aquí podríamos decir que en la lógica, acá tendríamos una estafa calificada, ¿ya? Porque tuvo hasta la posibilidad de votar las licitaciones a todo evento, ¿ya? Y no lo hizo, porque nunca existió esa instrucción. Que esta materia, su señoría, haya sido objeto de la acuerdo político, ¿ya? La prueba más importante, en el fondo, que yo creo que podemos ver sobre esto, es lo que dice en la sesión 77 el senador Tuma, ¿ya? Absolutamente contrario al acuerdo político. Dice, hay que aprobar el artículo 3º transitorio. Es lo único salvable del acuerdo, ¿ya? Claramente, su señoría, ¿ya? Aquí lo que tenemos es un acuerdo político, ¿ya? No, en fondo, una actuación dentro de este 15%, es el máximo, no, no existe eso, señoría, ¿ya? Simplemente lo que hay es un senador que, inclusive pudiendo, lo que hace siempre sigue el acuerdo político. ¿Qué opinaba Corpesca acerca de qué ocurrió a posteriori? Está la presentación que hace, a petición del señor Mujica, el señor Pino, para el directorio de Corpesca en marzo del año 2013. Es un correo, es un adjunto en un correo obtenido de la evidencia material número 12, que se denomina Asunto Presentación Completa con Cambios. Y en el capítulo específico de las licitaciones dice no a las licitaciones, bastante parecido a la lógica de la Cámara, dice, y agrega, acuerdo no cumplido por el Ejecutivo, ¿ya? O sea, cuando nos quieren hacer creer que Mujica o Corpesca aceptó las licitaciones en marzo del 2013, internamente vemos qué es lo que ellos opinan. Acuerdo no cumplido por el Ejecutivo. Nunca aceptaron las licitaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque es meterle la mano al bolsillo, ¿ya? Las licitaciones consisten en que le quitan sus derechos de pesca. Las ventanas de penetración, que es el otro tema que ha sido levantado por los acusadores. La verdad es que nosotros siempre pensamos que este tema iba a ser levantado, ¿ya? Porque efectivamente de los 5 temas importantes es el único tema en que hay plena coincidencia entre el acuerdo político, que en este caso se llegó ya desde la mesa pesquera del año 2011, más todos los pescadores artesanales de las regiones del norte, donde siempre hubo coincidencia entre la opinión del Ejecutivo y la opinión de la empresa. Por lo tanto, iba a ser bastante fácil en este intento por artificialmente crear un delito de cohecho, decir, bueno, acá está, en fondo, aquí encontramos como claramente el senador actúa de acuerdo a lo requerido porque sigue la instrucción, y la instrucción era, ¿sabes qué? Acepta, o sea, vota a favor de que la regla del no hay perforaciones, que está en el artículo 47, tenga excepciones en las regiones 15, primera y segunda, ¿ya? Respecto a la anchoveta y la sardina española. O sea, supuestamente es bastante fácil decir, o sea, vota a favor de eso y no votes en contra de ninguna indicación que lo fuese a rechazar. Su señoría, la verdad que ocurrió en la realidad, esa norma no hubo casi discusión, ¿ya? Esa norma fue aprobada por unanimidad, ¿ya? No tuvo ningún voto en contra en el Senado. ¿Por qué? Porque al igual como el fraccionamiento, que esta división de la cuota total entre
los artesanales y los industriales, que como vemos se negoció en la mesa pesquera y luego llega la ley en esta tabla larga de una serie de porcentajes de cada una de las pesquerías, ¿ya? Sin ninguna discusión en el Congreso, o sea, pasa por el Congreso como ministro de fe, ¿ya? En el tema de las excepciones a las perforaciones en el norte ocurra algo absolutamente similar, ¿ya? Y en la sesión 80 de la legislatura 360 del 28 de noviembre del 2012, así consta en la documental 580, letra A, número 14, hay unanimidad. Nadie votó en contra. ¿Por qué? Porque todos saben, en el fondo, que en el norte existe un pleno acuerdo entre los pescadores artesanales y los industriales para, debidamente coordinados, como lo declaran todos los ejecutivos de la empresa, puedan entrar a pescar los barcos de la empresa dentro de las millas reservadas a los pescadores artesanales, ¿ya? Por lo tanto, su señoría, y a manera de conclusión, yo creo que, y esta es la conclusión de la defensa respecto a los tres grandes puntos levantados por el Ministerio Público, nunca pudo acreditar, reitero, porque no ocurrió, que hubiesen existido instrucciones, que hubiesen seguido las instrucciones, sino que ocurrieron cosas muy distintas de la versión parcial que hemos escuchado en los alegatos de clausura. Yo sería, como si eso no fuera poco, ¿ya? Voy a enumerar otros temas que el señor Pino, en su lógica de ir comparando mesa pesquera con proyecto con indicaciones en la Cámara, indicaciones y proyecto aprobado por la comisión con el proyecto original, proyecto aprobado por la Cámara en sala con el proyecto original, proyecto aprobado en la Cámara con el proyecto del Senado, con las indicaciones después del Senado, con esta lógica de ingeniero de ir avanzando en el tiempo y hacer un análisis progresivo, como nos dijo en su declaración, él siempre va comparando con algo anterior, ¿ya? Vamos comparando lo que dicen estas observaciones a ciertas materias en este correo del 8 de noviembre, que como ya he dicho corresponde al 396 letra K. Y ciertos temas que no están de primera importancia en lo que a la empresa le preocupaba, pero que de todas maneras demuestran cómo mi representado, o sea, esto no eran instrucciones, sino que simplemente mi representado, sean o no materias propias del acuerdo político, votó en contra de lo que ellos pensaban. Comiso de artes y aparejos, ¿ya? Dice que la sanción de 6 meses de suspensión parece que pone en peligro la actividad, se debe eliminar. ¿Cómo vota el 28 de noviembre del 2012 mi representado? A favor de aquello que le habían dicho que tenía que eliminar, en la lógica del cohecho. Descuento en la cuota por diferencias entre captura y desembarque, le refiere el señor Pino, que es su opinión que él redacta, dice que solo debe haber un descuento considerando el desembarque, ¿ya? Su señoría, respecto de esto, que por lo tanto le indican es imposible informar capturas y desembarque, le están dando supuestamente una instrucción, vierte esta instrucción en tu actuación y voto en contra, su señoría, esa materia específicamente no fue objeto de ninguna indicación, por lo tanto, de acuerdo al artículo 124 del reglamento del Senado, se dio por aprobada, ¿ya? Mi representado, cuando votan en la sala estas materias que no son objeto de indicación, tienen la posibilidad de pedir votación separada. Puede decir, ¿sabe qué? Levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Pido votación específica de esta materia, ¿ya? Porque la votación separada significa que les permite esas materias que no fueron objeto de indicación, votarlas, ¿ya? Para que, si nadie les hizo indicaciones, bueno, podemos discutirlas en sala. No pidió la votación separada, ni tampoco vota en contra, ¿ya? Por ende, tampoco en esta materia cumplió el supuesto acuerdo. Pero lo que es más importante, y una materia que claramente, a nuestro juicio, el Ministerio Público nunca iba a tocar, porque durante el juicio derechamente abandonó la tesis, es el tema del royalty, ¿ya? Y es las modificaciones del sistema impositivo, este cambio entre la patente que existía con anterioridad asociado al casco, al armador,
para establecer este impuesto nuevo, este royalty, más una especie de impuesto específico, más la patente, ¿ya? ¿Y por qué digo que lo abandonó? Porque si su señoría ve que hay testigos, inclusive habían ofrecido hasta peritos que iban a supuestamente concurrir a declarar cómo mi representado, cumpliendo este encargo, había votado favorablemente todo lo que era la legislación impositiva para favorecer a la empresa Corpesca, ¿ya? Todo eso fue abandonado durante el juicio, ¿ya? Y nos encontramos que a tal punto fue abandonado toda esa prueba que no se rindió. El testigo no fue, no compareció, y después, cuando ahora en el alegato de clausura se levantan los temas, el royalty no existe, ¿ya? Su señoría, quedó claro que toda la intervención de mi representado en esta materia fue sin considerar los resultados impositivos que para la empresa tuviese la modificación del sistema tributario, ¿ya? La prueba del documental 580, letra A número 15, derechamente da cuenta cómo el presidente, acuérdense que esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, propone modificar el impuesto específico del 3,3 al 4,2, ¿ya? Y esa materia fue aprobada expresamente en la comisión mixta, ¿ya? Nuevamente, acá interviene, en esta ocasión que lo tocó intervenir en la comisión mixta, esta vez inclusive contra el voto, por ejemplo, de algunos de los representantes políticos de las regiones del norte, ¿ya? La posición de Corpesca, su señoría, está absolutamente clara respecto del royalty, ¿ya? El correo y los documentos que fueron acompañados en la documental 577, letras Z y Z1 romano, debemos recordarlos todos, dice que pasen lo más desapercibido posible, ya que han surgido voces reclamando por lo bajo, ¿ya? Es decir, internamente los ejecutivos de Corpesca se dan cuenta y dicen, ¿sabe qué? Como salió de la Cámara el tema impositivo, nos favorece, ¿ya? Y hasta dicen que pase lo más desapercibido posible. Lamentablemente para Corpesca no pasó desapercibido, ¿ya? En la cadena de correos que está en la evidencia material número 12, que es una cadena de correo entre Mujica, Sinopecha, es decir, señor Campillay y Pino, de fecha 11 de diciembre del año 2012, el asunto era no aumentar del 3,3 al 4,5, ¿ya? Es decir, Corpesca se da cuenta que el tema impositivo le va a pegar fuerte, ¿ya? Y primero dicen, ojalá es que nadie se dé cuenta. Estaba doña Mónica Ríos ahí haciendo su labor, en el fondo que era la encargada de la dirección de presupuesto para hacer los cálculos, y también en línea con lo que nos declaró el señor Longueira en su declaración, que lo que acá se trataba era de, al menos, o sea, se va a cambiar toda la institucionalidad, pero en ningún caso vamos a bajar lo recaudado, ¿ya? O sea, tiene que, por lo menos, mantenerse lo recaudado, ¿ya? Esta indicación en que el Ejecutivo presenta una segunda indicación después en la comisión mixta, fue aprobada nuevamente con el voto del señor Orpiz, ¿ya? Por lo tanto, su señoría, queda claro qué es lo que ocurrió respecto al royalty. ¿Cuál fue el efecto para la empresa? El efecto para la empresa lo acreditamos con la documental de la defensa 41, 7 veces R y 41, 8 veces S, que son unos documentos que es una comunicación entre don Ramón Pino y doña Mónica Ríos, de fecha 7 de diciembre del 2012, en que hay un intercambio de información, porque precisamente el señor Pino se da cuenta de que el sistema impositivo que estaba en el planteamiento del Ejecutivo estaba implicando un aumento sustancial para la empresa, ¿ya? ¿Cuál fue el aumento sustancial para la empresa? Lo podemos obtener a posteriori, es decir, veamos nuevamente las láminas de este informe para el directorio
que hace Pino, porque Pino comienza a trabajar ya con la mesa pesquera, nunca para de trabajar y hacer estos comparativos, y cuando ya se publica la ley, hace un comparativo como era antes, cómo está la ley, o sea, cómo quedamos, en definitiva. Y esa está en esta, y se lo mostramos en el fondo, al señor Pino en su declaración del día 6 de agosto del 2019, le mostramos la lámina 7 de esta presentación de la Contraloría. Perdón, la Contraloría, presentación al directorio, ¿ya? Y dice claramente, dice, en régimen aumenta 14%, pudiendo llegar a un 67%. Y le preguntamos que, claro, o sea, cuando hay más pesca, ¿hay más impuestos? Sí, a más pesca, más impuestos. O sea, evidentemente, la presentación da cuenta de lo que ocurrió. El aumento, le preguntamos para ya ser bastante claro, el aumento entre el 14 y el 67 es por el pago de patente y el royalty, o sea, por la mezcla de estas dos cosas, sí, es producto de lo anterior. ¿Ya? Su señoría, creemos que este tema que ha sido, y aquí reitero lo que dije el primer día, los silencios del acusador, ¿ya? Temas que abandonaron durante el juicio y temas que hoy día nosotros como defensa nos tenemos el deber de levantar, resaltar y demostrar que la actuación en este punto fue absolutamente perjudicial. 1.000 millones de pesos es el mayor impuesto que tuvo que pagar la empresa de acuerdo a los cálculos que había hecho la señora Ríos. Por último, su señoría, respecto de este tema de la imputación del delito de cohecho en el contexto del boletín 8021, tenemos que hacernos cargo de don Ramón Pino, ¿ya? Porque don Ramón Pino es un ejecutivo que se dice que fue premiado enviándoselo a Brasil, ¿ya? Pero él tiene un correo y una comunicación y que a nuestro juicio ha sido mal leída por el Ministerio Público, ¿ya? Más que mal leído, yo creo que ha sido leída en dos sentidos, y los dos sentidos para tratar de justificar la existencia de un cohecho. Hay un correo en que el señor Pino hace referencia a la ayuda ofrecida, en un correo que tiene con el señor Mujica, ¿ya? Esto es cuando recién entró el proyecto de el boletín 8021 al Senado, ¿ya? Entonces, el sentido de la expresión ayuda ofrecida es interpretada por el acusador en los dos sentidos. Es decir, que Jaime Orpiz tiene que concretar la ayuda ofrecida en el sentido de está comprado, ¿ya? Derechamente, como también en el sentido contrario, es que Ramón Pino tiene que concretar la ayuda ofrecida. Y ahí viene la crítica, dice, ¿pero por qué? Tratando de siempre emparejar para mal, para lo ilícito, dice, ¿pero por qué tiene que pedirle Jaime Orpiz ayuda a el señor Pino si tiene recursos para contratar asesores? ¿Ya? O sea, las dos interpretaciones, las dos malas, ¿ya? Su señoría, la única interpretación es la que da Pino, la que da el señor Orpiz y la que da el señor Mujica. Es que Pino es el que está a disposición de quien quisiere pedir ayuda. En la Cámara fue doña Marta, ¿ya? Activamente, y en el Senado, la verdad es que la ayuda que le pidió Jaime Orpiz fue envíame, y así queda constancia de los antecedentes que le exhibimos. Le quiero recordar a sus señorías que hicimos un ejercicio muy árido, muy fome, de estar ingresando correo por correo de Pino en una secuencia cronológica para determinar cómo iba pasando el tiempo, y nunca tenía contacto con Jaime Orpiz, ¿ya? Hasta que en algún momento lo pudo ubicar, ¿ya? Estuvimos meses preguntándole por correo y la respuesta del señor Pino era no me acuerdo. Otro correo, no me acuerdo, ¿ya? No se acordaba ni siquiera lo que decían los correos, no obstante que los reconocía, por lo menos los reconocía, ¿ya? Pero, ¿qué le envió? Le envió el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es aquel que fue leído posteriormente y que da cuenta de esta crítica, sobre todo a la pesca e investigación, y que resuelve acerca de la propiedad del recurso, que son temas más jurídicos,
y sí importante en la pesca e investigación, le envía el resumen de las indicaciones, ¿ya? Y le envía las observaciones a las indicaciones, ¿ya? No le envía, y en esto insisto, una minuta de apruebo, rechazo, ¿ya? Resumen de indicaciones y observaciones a las indicaciones. Pero reitero, su señoría, en la declaración del 23 de julio del 2019, el señor Pino fue claro, es decir, era yo el que tenía que ponerme a disposición de él, ¿ya? No era que existiese un compromiso, ¿ya? No era al revés, como yo creo malamente se está interpretando, ¿ya? Y se le pregunta, dice, Jaime Orpiz se le ofreció, no, de mi parte, dice, la idea era de mi parte, yo enviar la información que él podía requerir, o sea, hasta da detalles, circunstancias de lo que debe entenderse precisamente, ¿ya? Esto es importante, su señoría, porque la interacción que tiene el señor Pino es tan de baja calidad, por llamarlo de algún modo relativo a la prueba, que ni siquiera mi representado le informó que había un plazo especial de indicaciones, ¿ya? Y el pobre señor Pino, preocupado, eh, eh, despierta un día lunes en la mañana y se da cuenta, porque ve la página web del senado.cl, que hay un plazo que vence a las 12 horas, ¿ya? Un plazo para indicaciones. ¿Y qué es lo que hace mi representado? Nunca le contesta el llamado. Nunca le contesta el llamado, ¿ya? Toda la información que lo obtiene, la obtiene de la señora Valtierra, que era quien él había conocido por la tramitación de otras leyes dentro de su participación en las distintas tramitaciones en el Congreso Nacional. Pero en ningún caso es mi representado el que le contesta el llamado. El Ministerio Público aquí quiere levantar la teoría ya bastante desesperada. No, es que lo llamó doña Blenda, su secretaria, porque se lo pidió, ¿ya? Señoría, mi representado estaba fuera del país, ¿ya? Nunca hubo una mayor preocupación sobre lo que quisiera o no quisiera hacer el señor Pino. ¿Por qué? Porque ya un año antes su decisión era: yo no voy a intervenir en la tramitación de esta ley, ¿ya? Esta realidad que tiene el señor Pino de que no puede, no me ha devuelto el llamado, y las conversaciones con la señora Valtierra dan cuenta de esta serie de correos obtenidos de la evidencia material número 12 de ese día de noviembre del año 2012, en que se comunica con el señor Mujica y le va contando todo lo que le va pasando, ¿ya? Su señoría, el sentido de los documentos del señor Pino es que no es que él vierta o son instrucciones, sino que es el sentido de los documentos, es simplemente lo que él nos describió, nos dice: yo voy comparando un documento, un hito del boletín, que tiene muchas leyes, lo separo, hago un Excel definitiva y voy analizando, tratando de colocarle cierto grado de inteligencia y raciocinio a cada una de estas materias, y lo voy comparando, ¿ya? A tal punto, su señoría, es evidente esto, que si nosotros vemos la documental 577B número 2 romano, vemos que no hay tonos imperativos, sino que hay expresiones del tipo: es consistente con el acuerdo, respeta el acuerdo de la mesa pesquera, ¿ya? No nos encontramos con instrucciones, nos encontramos con lo que nos dijo un ingeniero calificado que había hecho. Dice: fui comparando, y fue dejando constancia de las comparaciones de los hitos que iban ocurriendo. Su señoría, a nuestro juicio, respecto del delito de cohecho, el Ministerio Público no ha podido en ningún caso superar el estándar necesario para dictar una sentencia condenatoria respecto a don Jaime Orpiz Fuchón. El delito más grave, lo que en apariencia fue el juicio, ¿ya? Meses escuchando pruebas y documentos para intentar acreditar lo imposible respecto a mi representado, creemos que no ha logrado su objetivo. Creemos que necesariamente, porque la prueba es insuficiente, primero, y porque en segundo lugar,
la teoría del caso de la defensa ha sido probada en cada uno de sus acápites, debe necesariamente dictarse a este respecto sentencia absolutoria respecto de don Jaime Orpiz Buchón. Su señoría, para terminar, y haciendo un resumen y terminar mis alegatos de clausura, hago simplemente un índice de todo, muy breve, que es las peticiones que formula el tribunal. Solicito que se le absuelva, como he dicho, de la acusación de autoría del delito de cohecho. No se encuentra acreditado el hecho mismo, el delito de cohecho, la materialidad del delito de cohecho en el caso de mi representado. Solicito que se le absuelva también de la acusación de autoría del delito de infracción del inciso final del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario. Solicito también que se le absuelva de la acusación de autoría del delito de fraude al fisco en relación con el capítulo de aumento artificial de remuneraciones de doña Blenda Hus Maillard. Solicito que se absuelva a mi representado en relación con el delito de fraude al fisco por las supuestas asesorías simuladas o inexistentes en relación con los hechos de don Fernando Lobos Torres, ¿ya? En cuanto a las imputaciones relativos a los hechos de las señora Gacitúa, señor Candia, señor Jara, señora Lara y señora Molina, pido que se recalifiquen como petición principal los hechos a autoría del delito de malversación de caudales públicos con reintegro. De manera subsidiaria a estas peticiones, para el caso que se estime que nos encontramos frente a efectivamente un delito de cohecho, solicito que se califique su conducta como cohecho simple, no calificado, del artículo 248 del Código Penal, vigente al mes de mayo del año 2009. Para el caso que se estime en subsidio también que los hechos se configura el delito de infracción al artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, solicito que de todas maneras se le absuelva respecto a los contribuyentes Rojas, Montenegro y Manríquez por no haber tenido participación alguna en la entrega o facilitación de dichas boletas, de sus boletas de honorarios a la empresa Corpesca S.A. Para el caso, su señoría, que se estime que el reintegro de los fondos públicos respecto de los hechos que sean reconocidos no producen los efectos de reintegro, solicito que en ese caso, de todas maneras, se le condene igualmente como autor del delito de malversación de caudales públicos sin reintegro, ¿ya? Pero como un único delito en calidad de delito continuado, ¿ya? Y por supuesto en subsidio, señoría, respecto de los hechos relativos a los asesores Gacitúa, Jara, Lara, Candia y la señora Molina, sea o no que se incluyan los hechos respecto de los señores Lobos y la señora Hus, y se estime que nos encontramos ante una conducta que pueda ser calificada como fraude al fisco, se le condene como autor, pero de un único delito bajo la forma de un delito continuado. Eso es, su señoría, lo que quería. Bueno, habiendo concluido entonces las alegaciones de clausura por parte de la defensa del acusado señor Orpiz y encontrándonos al término ya de la audiencia del día de hoy, continuaremos entonces con las alegaciones de clausura de la defensa del acusado señor Isasi el día lunes próximo a las 9 de la mañana. Tengan ustedes buen fin de semana. Muchas gracias, su señoría. Buenas tardes a todos, cuídense. Muchas gracias. semana. Buen fin de semana.